politólogo Rafael Curbelo. Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Juan Carlos. Tratando de estar esta entrevista hace rato con el tema de la conexión y toda esta situación que ocurre en el país, pero bueno, aprovechando que estoy en la capital de la República, como dicen, con buena conexión. Esperemos que no te falle, mi querido amigo. Aquí en Caracas, en Maracaibo, tenemos mejor internet que en Caracas. Mira, 3 activistas detenidos nuevamente en Venezuela, 3 nuevos presos políticos. Uno de ellos es un periodista que fue a cubrir la detención de uno y lo metieron para adentro y los han acusado a los 3 de incitación al odio. Parece que no va a terminar, que todavía en un mes y una semana y 3 días pudiera ir mucha gente presa en Venezuela por apoyar a Edmundo González Urrutia. ¿Qué opinas tú? Yo no sé si es un tema más de Edmundo González o de María Corina, habría que ver bien ese tema, pero el punto aquí es la gravedad de la situación de detener a las personas por hacer activismo político. Aquí no debería ser nadie detenido por su activismo político, ni siquiera por disentir. Lamentablemente estamos en un espacio, en un sistema donde el disentir se está convirtiendo en un hecho peligroso y donde estamos viendo situaciones que pareciera que fueran a incrementarse y no debería ser, más bien deberíamos ir a la mejora y lamentablemente el gobierno está demostrando un gran temor ante lo que pudiera ser un resultado ya cantado, aunque tampoco hay que confiarse, tampoco hay que caer en triunfalismo y debemos mantener siempre la seguridad de lo que pueda suceder el 28 de julio, recordando que cualquier cosa puede suceder viendo los acontecimientos y lo que está pasando en el país, obviamente. Claro, pudiera ocurrir cualquier cosa, pero pudiera ocurrir cualquier cosa no legal, ¿no? Porque, vaya, es muy difícil que luego, que a un mes apenas de la elección, con una distancia que todas las encuestas apuntan a 21 puntos de distancia, yo no sé si tú tienes experiencia quizás ¿te recuerdas aquel caso de José María Aznar, que iba a ganar la presidencia del gobierno y metió una mentira y se le volteó el electorado y ganó Rodríguez Zapatero? Pero parece difícil que eso ocurra en Venezuela, ¿no? Eso fue durante los atentados del 11 de marzo con Mariano Rajoy de candidato, además. De Mariano Rajoy, sí. El punto es que las encuestas están reflejando algo, pero todavía no terminan de dar los puntos claves, porque si uno ve los datos, no terminan dando la parte de las clases más desposeídas o donde va la mayoría del electorado. Y eso puede ser contraproducente porque pudiéramos tener resultados diferentes a lo que establecen las encuestas. No estamos viendo las mismas encuestas ni siquiera del 2021 y ahí hay que tener sumo cuidado. Inclusive, y pongo un ejemplo, los problemas de los partidos políticos no se están reflejando en el interior del país y sobre todo no para la base, para la militancia o los simpatizantes. Y pudiera ser que tarjetas que podemos considerar alacranes o judicializadas obtengan una votación bien global o bien interesante y poder agarrar a muchos por sorpresa, pero eso es un tema de, estoy viendo una tarjeta que simpatizo, con la cual voto, pero bueno, es la tarjeta, no me interesa quién es el rostro, y eso es un tema que tenemos que tener sumo cuidado porque la gente puede votar más por la tarjeta que por el rostro, y tenemos que ver bien lo que va a pasar el 28 de julio, sobre todo con los resultados electorales. Ahora hablemos resultados electorales. Vamos a suponer que alguien diferente, porque sé que tú apoyas a Antonio Carri, que es un gran amigo mío, si te digo lo que dice mi corazón, como soy yo, me hubiese gustado ver a Antonio apoyando a Edmundo, pero bueno, Antonio tiene el derecho. Pero vamos a hablar sin poner quién gane la elección, pero alguien diferente a Maduro gana la elección el 28 de julio. ¿Cómo ves el 29? El 29 de julio, donde comienza no otra historia, comienza un pasadizo con la mitad de los bombillos a oscuras, que no sabemos cómo llegar al otro lado. Y el otro lado es después del 5 de enero del 2025, o sea, casi 6 meses después. Coméntanos. Mira, hay un tema aquí que es importante, y esto se le preguntó en algún momento a la que es ahora considerada por muchos líderes de la oposición, que qué hacer, resultados electorales, ganaba ella o ganaba otro, y de aquí al 10 de enero, que es cuando toma la posesión el que pudiera ser el presidente electo el 28 de julio. Y era el tema, la respuesta a mí me preocupa, ahora la respuesta, lleguemos allá y veamos, y esto no puede ser una improvisación, estamos en un proceso de transmisiones de mandos, de transiciones, que tenemos que negociar muy sabiamente. La negociación no puede ser, bueno,
cuánto, pues, de qué tamaño, de qué talla es usted para la braga con la cual lo vamos a meter preso, o usted tiene que decirnos cuántos años va a estar detenido. No, la negociación tiene que ser cómo, y aquí tengo que ser franco, y lamentablemente a muchos no les gusta cómo se comparte el poder. ¿Por qué? Porque en el 2025 el que sea el presidente va a tener asamblea en contra, tribunal en contra, gobernaciones y municipios en contra. Y cuando vienes a ver, tienes el andamiaje del Estado en contra y necesitas trabajar con eso. Inclusive, voy más allá. Incluso pudieras estar el primer año de gobierno haciendo campaña para los candidatos a gobernadores, alcaldes y a la nueva Asamblea Nacional. Entonces, no sería un año de gobernabilidad. Y eso tenemos que ser claros. Aquí seguimos, y veo con preocupación que seguimos en la fantasía que nos llevó a la derrota política del 2015 posterior, en la cual pensábamos que con ganar la asamblea bastaba y sobraba para resolver los problemas, y no, resulta ser que se complicó la cosa y fue peor Así es, el así es. resultado. Entonces, podemos estar entrando en el 2025 con un presidente, llámese, voy a poner un nombre tercero para que no haya ofensivo para nadie, llámese el burro Martínez. Ajá, ¿y qué va a hacer el burro con una asamblea en contra? Ahí es donde tenemos que hablar seriamente. ¿Qué va a hacer para que podamos tener la gobernabilidad y pueda solucionar los problemas importantes? Porque tienes que solucionar el problema del salario de los venezolanos, que cada día es peor. Tienes que resolver el problema de la luz, que a todos se nos va la luz, lo que hemos estado en el interior es horrible. Tienes que resolver el tema de la alimentación de los niños, niñas y adolescentes en las escuelas. Tienes que resolver un poco el problema por donde Mira, empezar. Rafael, dame chance que tengo que ir. Te quedas otro segmento con nosotros, pero tengo que ir a identificar. Y va a ser cortiquito. Prepara tu mayor capacidad de síntesis. Evelyn Castro, con mi querido amigo Rafael Curbelo. Rafael, va a ser difícil, como tú lo planteas, el año próximo en caso de que haya un cambio de gobernantes, pero yo escucho en el discurso de González Urrutia muy amplio, muy tolerante. Creo que él no va a ser ni títere de nadie, como dice el gobierno, y ya dijo claramente, el que va a gobernar soy yo. El tema de la transición con la mayoría en la Asamblea Nacional, con las Fuerzas Armadas prácticamente en buena medida convertidas en un partido político. ¿Cómo lograr que esa transición sea una verdadera transición? Primero, tú planteas algo, vamos a pasar de la buena fe del candidato González Urrutia. El problema es lo que está detrás del candidato. Nadie es un secreto que hace la campaña es María Corina Machado, y eso genera desconfianza para el gobierno. Tú le tienes que generar algo de confianza al gobierno para sentirse cómodo. Y algo que tenemos que tener en cuenta, y ayer se lo comentaba en un chat de WhatsApp, decía, el problema es que este tipo de sistemas, cuando van a entregar el poder, definen a quién se lo entregan, nos guste y no nos guste. En Chile lo hicieron de alguna manera Pinochet y Patricio Aylwin, y ahí tenemos que vernos en ese ejemplo. Lo que pasa es que, bueno, uno no puede pedir a los políticos venezolanos el desprendimiento que tuvo Ricardo Lagos, que era el candidato natural de la oposición en aquel momento. Aquí tenemos que entender que a veces es necesario bajarle dos a los tonos del lenguaje o a las formas que existen, porque es lo que termina siendo realmente el generador de desconfianza para el sector oficial. Ahí tenemos que tener sumo cuidado y tratar de generar los mayores espacios de entendimiento, que ahorita no lo están. Hablar de que hay espacio de entendimiento es caernos a embuste, y eso tiene que darse en algún momento. Se debería dar antes del 28, pero pareciera que no. Se dará después del 28. Hay que ver cómo está y hasta qué punto los extremismos están dispuestos a aceptar que vamos a un proceso de entendimiento, a que los que han cometido delitos, los que han cometido crímenes tienen que pagar, obviamente, pero todo este tipo de procesos conllevan a ciertos temas de justicia que tenemos que entender, que son difíciles, que son complejos, pero hay que llevarlos a su debido tiempo y, como dicen, paso a paso. Lamentablemente, 25 años de este proceso histórico han hecho que un país esté dividido, que un país esté en constante confrontación y esté muy dolido de alguna manera, y viendo más o menos todo esto de las exequias de Monseñor Líquer, ese mensaje cristiano que dice que el amor ante todo y el no juzgar al otro debe darse. Cristo no fue a buscar justamente a los judíos, fue a buscar a los que necesitaban mayor comprensión del mensaje, y creo que es lo que se tiene que hacer ahorita en la política. Cosa ahora, que Rafael, antes pero, de dar la palabra, de que los dos, sí, vamos a decir, los dos candidatos de mayor envergadura que vemos en las redes no lo están haciendo, le están hablando a su misma gente, y esa no es la idea en estos momentos. ahora fíjate, nadie
mucho menos maduro, te va a decir que firmó un entendimiento para la transición en Venezuela, porque eso es una capitulación y Maduro no, de idiota no tiene nada. Eso que lo llaman, que lo ofenden por ahí, chofer de autobús, a mí me parece que Maduro es un tipo bien inteligente. Voy a votar en contra de él como ciudadano, pero no creo ni que esté solo ni que le falten buenos asesores. Pero nadie va a hacer público un acuerdo de transición porque eso es una capitulación. Obviamente no lo va a hacer, pero tampoco vas a mantener hacia afuera un mensaje de confrontación. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita. Y es lo que estamos viendo. Que las negociaciones han sido nefastas a lo largo de los últimos años, obviamente, porque prácticamente aquí todo el mundo quiere dar la exclusiva que están negociando, que están hablando. Y conociendo a lo que estamos viendo, ya muchos dirían, bueno, es que ya se firmó un entendimiento. Alguien lo hubiera dicho, hubiera salido, y eso no está ocurriendo. Y también los extremistas de la plataforma, como el PSUV, no están muy dispuestos, no están muy convencidos. Y ese es el tema que tenemos que poner en discusión. ¿Y qué vas a hacer, por ejemplo, con los diferentes sectores que no están con ninguno y con otro? Porque esos sectores también son importantes y seguro tendrán una votación importante para el país. Y no evitar ese desconocimiento que está ocurriendo, porque pareciera que estamos en esa onda, bueno, desconocemos al otro, ¿no? Aquí tenemos que entender que el país va hacia un proceso de pluralidad política, que era lo normal en la democracia, porque si uno ve la historia democrática de Venezuela, el 58 al 98, la mayoría del proceso electoral fueron multipartidistas. El bipartidismo fue muy bien, Rafael. Entre elecciones apenas. Y eso es lo que tenemos que entender. Oye, Rafael, te agradezco de todo corazón que nos hayas acompañado siempre con tu palabra por delante y tus claridades. Muchísimas gracias. Yo rescato de esto que ha dicho Rafael Culverro al final. Absolutamente. Aquí hace falta todo palo que eche candela. El que quiera ganar esta elección y se ponga exquisito, que yo no quiero a fulano, que yo no acepto a mengano, que a ese hay que dejarlo por fuera porque me trató mal en la campaña electoral pasada, que ese no me cae bien, está acabando su propia fosa, la fosa de su absoluta derrota. El que quiera ganar esta elección no puede cometer ese error. Agradezco a